¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, segundo domingo de Cuaresma, 28 de febrero. Concluimos este mes y lo hacemos con gratitud y ponemos el mes de marzo y el camino de la Cuaresma bajo la misericordia de Dios sobre cada uno de ustedes. Hoy escuchamos el texto de la narración de la transfiguración del Señor según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Al sexto día, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los hizo subir a un monte alto, aparte, a ellos solos, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún batanero en la tierra es capaz de blanquear. Se les apareció Elías con Moisés. Estaban conversando con Jesús. Pedro reaccionó diciéndole a Jesús: Rabí, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía cómo reaccionar porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubría y una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les advirtió que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos se atuvieron a este aviso, aunque discutían entre sí qué significaba aquel resucitar de la muerte. Palabra del Señor. El segundo domingo de Cuaresma, escuchamos siempre la narración, según el Evangelio correspondiente a cada año de los sinópticos. Escuchamos la narración de la transfiguración del Señor. Ese momento que para los apóstoles y también para nosotros representa la palabra de Dios, que en Jesús se nos revela como una palabra de vida, una palabra del triunfo del amor y de la misericordia. El texto está cargado de simbolismo para que en los momentos de cruz de cada uno o de la comunidad, estos momentos nos llenen de consolación, nos llenen de esperanza. Jesús sube al monte, lugar de coincidencia con Dios. Solo desde arriba, desde el monte, es decir, desde Dios y con Dios, se transfigura la existencia. Solo desde Dios y con Dios se ve en profundidad el sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, que no tienen la última palabra. Por eso en la vida de Jesús el monte era muy importante. Subía con frecuencia solo. A veces, como hoy, aquí, subía con los apóstoles. ¿Qué ocurre? Se transfiguró. El verbo está en pasiva en griego. Metamorfosis. Fue transfigurado, es decir, es un acto de Dios. El verbo está en pasivo, quiere decir que el sujeto es Dios, el Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? Abraza a Jesús. ¿Y qué ocurre cuando Dios abraza a alguien? Se llena de luz la existencia, se transparenta el amor de Dios. Y el evangelista no tiene cómo explicarlo y dice: sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún lavandero es capaz de blanquear. El blanco, la luz, es símbolo de Dios. Salmo 104, la luz te envuelve como un manto. La luz es el símbolo de la presencia y del amor de Dios.
Jesús manifiesta aquí lo que Él es en profundidad. Es Dios, es luz. Moisés y Elías, la ley y los profetas, es decir, toda la revelación bíblica apunta a Jesús y a su camino que pasa por la cruz a la gloria. La Biblia, la revelación bíblica, la ley y los profetas dialogan con Jesús. Él es su intérprete, Él es su sentido, Él es la clave de lectura de la palabra y de la historia. Una nube los cubre. La Shekinah del Antiguo Testamento, la tienda del encuentro, en la que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ahora es Jesús. En Jesús, Dios a nosotros nos cubre con su sombra, nos envuelve en su amor y en su misericordia. En Jesús, Dios está con nosotros. Igual que la nube en el camino del Éxodo acompañó al pueblo, ahora es Jesús el lugar de la presencia de Dios. Y de hecho el Padre vuelve a hablar y dice la voz, la palabra: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Es precioso el texto porque es una revelación de Dios, una teofanía. De ahora en adelante, la palabra de Dios es Jesús. La revelación, la Torá, es Jesús. La única palabra que Dios tiene que decirnos es Jesús, como decía San Juan de la Cruz. En Jesús Dios lo ha dicho todo. El Padre nos invita a nosotros, a los apóstoles y ahora a nosotros, los oyentes de la palabra, a que lo escuchemos. Shema, Israel, escucha, Iglesia, escucha a Jesús. Esta es la invitación de este domingo, queridos hermanos. En el camino hacia la pasión y la muerte, nuestro camino con Jesús hacia su pasión y su muerte no termina en el Calvario, termina en la gloria, termina en el triunfo del amor y de la vida. Dejemos que Dios nos siga dando fuerza y nos siga acompañando en la sombra de Jesús. Feliz día y bendiciones para todos.